Vamos a ver, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a ver si se entiende, ¿no? La verdad es un bálsamo, ¿no? O sea, cuando Dios manda la verdad, manda su palabra, manda a su mensajero, ese mensajero viene a traer buenas nuevas. O sea, yo aquí simbólicamente puse la verdad acaricia. Quiere decir que Dios lo que manda es un bálsamo para la humanidad. No manda agresión. No sé si me dejo entender, ¿no? Que Dios no manda a su mensajero y a su gente a repartir bombas. ¿Correcto? Dios manda bálsamos. Permítame. Ok. Entonces vamos a poner información de contacto un ratito mientras seguimos hablando. Entonces, ahora, antes voy a tocar un tema que aparece a veces en los escritos sagrados, es el tema de la eternidad. ¿Qué es para nosotros la eternidad? O sea, la eternidad es un tiempo demasiado grande, ¿no? O sea, si tú multiplicas miles de millones, de billones, de trillones, de cuatrillones de siglos, todavía no llegas a la eternidad. Eternidad es un tiempo demasiado largo, ¿no? Demasiado largo. Como para pensar que en toda la eternidad el librito que trajo Moisés va a estar vigente, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que el Evangelio de Jesús esté vigente por toda la eternidad y no cambie? Imposible, ¿no? O sea, la eternidad es un tiempo demasiado largo para que uno crea que ya con Moisés Dios mandó todo lo que quería mandar y, y dentro de 500,000 años o dentro de 6,000 millones de años siempre la Torá va a ser el libro sagrado, ¿no? Es un poco ridículo pensar en algo así. Si ustedes se habrán fijado, si echan un vistazo a las leyes que trajo Moisés y después leen las leyes que trajo Jesús, Mahoma, el Bab y Bahá'u'lláh, van a notar que hay mucho cambio en 500 años, en 800 años, mucho cambio, muchas cosas cambian. No digamos en toda la eternidad creer que Dios mandó un libro y ese libro va a estar vigente en toda la eternidad. O por ejemplo, pueblo de Dios. Por ejemplo, vino Moisés y los que le ayudaron, ¿no? El pueblo que le ayudó, ¿no? A salir de no sé dónde e ir a la Tierra Santa, que le ayudaron medianamente, ¿no? Porque tampoco es que eran muy así santos los que le ayudaron a Moisés, pero digamos que eran mejores que los que no le ayudaron, ¿no? Los que le ayudaron eran pues mucho mejores que sus enemigos. Entonces vino Dios y los elogió, ¿no? Elogió a los que ayudaron a Moisés porque hicieron algo bueno. Entonces ahora salen con que los judíos son el pueblo escogido de Dios, pero de aquí a toda la eternidad, ¿no? O sea, de aquí a 6,000 millones de billones de trillones de cuatrillones de años, el pueblo judío va a ser el pueblo elegido de Dios o es el pueblo escogido de Dios. ¿Y los demás pueblos qué? ¿No? Es un poco, o sea, yo sé que en su momento, los que ayudaron a Moisés eran los escogidos, ¿no? O sea, el pueblo
la gente que se comportó en una manera muy especial, ¿no? Especialmente amable y bondadosa con el mensajero de Dios y le ayudaron. Cada vez que vino un mensajero de Dios, agradece los servicios de sus primeros creyentes y les hace saber y les elogia, ¿no? Por todos los servicios especiales y que son grandiosos. Entonces, en ese momento, a ese pueblo les llueven los elogios de Dios. Cuando de verdad, pues, son elogiables, ¿no? Pero ¿qué pasa? De ese pueblo escogido, de ese pueblo que ayudó a Moisés, de ese pueblo que ayudó a Jesús, qué sé yo, ¿no? Que ayudó a Mahoma, Muhammad. 10, 20 generaciones después, esa misma gente asesina al siguiente enviado de Dios, ¿o no? Esa misma gente mata al siguiente mensajero de Dios y después creen que siguen siendo el pueblo escogido de Dios. O sea, para mí eso, los judíos, por ejemplo, eran pueblo escogido de Dios en ese momento, ¿no? Porque Dios escogió a dónde mandar a Moisés. Pero también cuando vino Jesús, los primeros cristianos eran los escogidos de Dios, eran los buenos de la película, ¿no? Cuando vino Muhammad, los musulmanes, de la misma manera, eran los que le ayudaron. O sea, cada uno de esos pueblos en su momento fue el pueblo predilecto, el pueblo escogido, el pueblo que le ayudó a Dios o a la causa de Dios. Pues obviamente Dios de manera simbólica, ¿no? Pero por ejemplo, viene Moisés y les hace creer a los judíos que son pueblo de Dios, pero 1400 años después viene el Hijo de Dios y lo matan y lo crucifican. O sea, no directamente no lo mataron los judíos, pero le firmaron su sentencia, ¿no? Y oprimieron, maltrataron a los cristianos. Pueblo de Dios mata al Hijo de Dios. Es un poco tonto creer que los que mataron al Hijo de Dios o los que consintieron que se matara al Hijo de Dios eran el pueblo elegido de Dios. O sea, ¿dónde se ha visto que se haga algo así, no? ¿Dónde se ha visto que se pueda dar algo así? Ahora, que haya profecías que dicen que los judíos regresarán a Tierra Santa. Sí, los hay. Y es cierto, y van a regresar. Es indudable, ¿no? Que en la Biblia hay profecías que dicen que los judíos van a regresar. Incluso dicen cuándo van a regresar. Totalmente cierto. Pero de ahí a que ellos maten al Hijo de Dios y sigan siendo pueblo escogido de Dios, mataron a Jesús, ¿no? O sea, consintieron que se matara a Jesús. Se oponen a Muhammad. No reconocen al Bab y a Bahá'u'lláh, y ese es pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tipo de Dios es este, no? Que su pueblo no reconoce al que él manda. No puede ser, ¿no? Tal vez hay que revisar un poquito nuestra interpretación de ese término
pueblo de Dios. Ahora, cuando retorna un mensajero de Dios con otro nombre diferente, usamos el término simbólico de retornar. En verdad, ninguno ha retornado en persona, pero en funciones ha retornado, ¿no? Si ayer mandaron un policía aquí para que cuide el tráfico, mañana mandan otro y pasado mañana mandan otro, pues podemos decir que es el mismo policía, podemos decir que es otro. ¿Por qué? Porque si es el mismo, ¿por qué viene a hacer lo mismo que hizo el otro, no? Entonces viene a cumplir la misma función. Entonces, simbólicamente decimos que un mensajero de Dios retorna, porque en persona jamás ninguno ha retornado, nunca. Pero digamos que Moisés vuelve a venir como Jesús, ¿no? O sea, que Jesús es el retorno de Moisés. Simbólicamente, también los seguidores de Jesús son el retorno de los seguidores de Moisés. Simbólicamente. Es decir, todos regresan en funciones. Los enemigos de Jesús son los mismos enemigos de Moisés que retornan en espíritu, en funciones. Y el evangelio de Jesús es la Torá de Moisés que retorna ya crecido, ¿no? Como ya lo dijimos hace un par de reuniones. Ahora, los judíos se han reunido en Israel y eso cumple una profecía. Profecía cumplida, ¿no? Pero también están reunidos ahí los Bahá'ís, que son el pueblo de Dios hoy. Es decir, este es solo un pensamiento mío, no proviene de una interpretación de Abdul Bahá, por lo tanto no es vinculante lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Pero yo pienso, ¿no? Que si la Biblia dice que el pueblo de Dios va a ir a Israel, pues la administración Bahá'í también está en Israel, ¿no? Que actualmente representa como pueblo de Dios. Hoy, este día, ¿no? Porque los judíos se han reunido a Israel para repartir cachetadas, ¿no? Bombas. No, yo no niego su derecho, no estoy cuestionando sus derechos ni nada, ni estoy cuestionando la guerra. No estoy hablando de eso, pero pues los Bahá'ís son los que han llegado al Monte Carmelo, Haifa, Israel, y están haciendo ahí el bien, ¿no? Están estableciendo las bases de la paz mundial para lo que vienen los mensajeros de Dios por fases, ¿no? Esta es una manera, ¿no?, de verlo, que cuando dice que los judíos se van a volver a reunir ahí, pues son los judíos, pero también el nuevo pueblo de Dios, que son los Bahá'ís, también se están reuniendo ahí. Es otra forma de verlo, ¿no? Y que no necesariamente la forma tal como las profecías lo quisieron decir. Es un pensamiento nada más. Pero de lo que sí estamos seguros es que si acaso los judíos van a volver a reunirse ahí para recuperar esas tierras, pues no es tanto como para repartir cachetadas, ¿no? Para repartir bombas tampoco, ¿no? Porque de esa faceta no quisiera hablar en este momento, ¿no? Qué tan correcto es la guerra o qué tan incorrecto. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Que, por ejemplo, en el tiempo del judaísmo de Moisés, los creyentes
de Moisés se llamaron judíos. Y sus enemigos eran los faraones y los demás que ahí aparecen, ¿no? Amalecitas, etc. Pero cuando viene el cristianismo, Jesús es el equivalente de Moisés. Los cristianos son el equivalente o el retorno de los judíos de tiempo de Moisés. Y así, cuando viene Muhammad con el Islam, los seguidores se llaman musulmanes. Entonces, los musulmanes del tiempo de Muhammad son el equivalente de los, o como retorno de los cristianos del tiempo de Cristo y los judíos del tiempo de Moisés. Y hoy, con la aparición de la fe Bahá'í, los Bahá'ís somos el equivalente de los musulmanes, de los cristianos, de otros tiempos, ¿no? O sea, eso no es algo estático. No es que decir, vino Moisés y a los judíos dijo, ustedes son buenos, entonces de aquí a la eternidad van a ser buenos, aunque maten a Cristo, a Muhammad, a Bahá'u'lláh, quien sea, ¿no? No es así. No es así. El pueblo de Dios también es el pueblo que apoya al mensajero de Dios. Entonces, cuando los judíos del tiempo de Moisés apoyaron o fueron escogidos para que Moisés aparezca entre ellos. Pero hoy el pueblo de Persia fue escogido para que Bahá'u'lláh, el Bab y Bahá'u'lláh aparezcan ahí, ¿no? Entonces también lo podemos ver de esa manera. En los tiempos de Muhammad, el pueblo de Arabia fue agraciada, ¿no? Ganó la lotería. Entonces, es un poco de reflexionar sobre estos puntos, ¿no? Porque no es de interpretarlo tan ligeramente como los tiktokeros, ¿no? Que cualquier cosa dicen cómo interpretar las palabras de Dios. Entonces, la verdad no agrede. O sea, si viene Muhammad y trae la verdad, no viene para matar a la gente, ¿no? Viene para aliviar el dolor de la gente. La verdad es un bálsamo para la gente. No es bomba, ¿no? No es veneno. Entonces Dios le dijo a los judíos, ustedes son pueblo de Dios. Matan a Jesús, ¿siguen siendo pueblo de Dios? ¿De qué Dios pueden ser pueblo si matan a su hijo? O sea, ¿mi pueblo va a matar a mi hijo? O sea, ¿de qué relación estamos hablando? ¿O será que ustedes son pueblo de Dios ahorita? Dentro de 1400 años el pueblo de Dios va a ser otro. Son los que le van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando vino Muhammad, a los musulmanes que ayudaron a él, les hizo creer que ellos eran los fieles, ¿no? O sea, los buenos de la película. Ahora ustedes llámenlo como quieran. Pero hoy, esos musulmanes, que nominalmente se llaman musulmanes, mataron a... Permítanme. Esos señores musulmanes mataron al Bab. Mataron a 20,000 seguidores del Bab y de Bahá'u'lláh, ¿sí o no? Más o menos, nadie los ha contado, pero se estima unos 20,000 seguidores. Maltrataron a Bahá'u'lláh y lo echaron del país, lo mandaron al exilio. ¿Y los musulmanes siguen siendo los fieles de Dios? Según ellos sí, ¿no? Pero no es así. No es así.
Según ellos son los fieles de Dios y los demás se van a ir al infierno. O sea, ustedes y yo nos vamos al infierno. No es así. Se lo están imaginando mal. Cada vez que se presenta ante la humanidad, ¿no? La verdad o el mensajero de Dios, ¿no? O Dios se presenta, podemos decir, a través de sus mensajeros. Cada vez que eso sucede, se forman más o menos dos bandos principales y que generalmente los llaman los fieles y los herejes, amigos y enemigos. No es que yo estoy queriendo hacer esa clasificación. En la fe Bahá'í esto no se hace. Es decir, para la fe Bahá'í no existe Bahá'ís, no Bahá'ís, fieles, herejes. Esos conceptos ya pasaron de moda, ¿correcto? No es mi objetivo hacer esta clasificación, esta división. Pero sí hay, ¿no? Quienes ayudan al mensajero y quienes no le ayudan cada vez que viene un mensajero. Y de esos que no le ayudan, hay unos que son sus enemigos. Entonces hay unos que son fieles a él y otros que son opositores. También hay gente que es indiferente. Repito, no quiero hacer una clasificación de la gente en dos partes, pero existe, ¿no? Existe gente que apoya al mensajero que acaba de venir y también existe gente que no lo apoya, pero en lugar de apoyarlo, lo maltratan, lo matan. Y entre los creyentes hay quienes dan su vida, ¿no? Por el nuevo mensajero de Dios, por la nueva fe de Dios, por la nueva causa. Y entre los adversarios hay quienes no toleran ni ver al mensajero y lo matan, lo maltratan, lo encarcelan, no solo a él, sino a sus seguidores, a sus fieles. Repito, no trato de dividir al público en fieles e infieles, pero estoy hablando de términos que han existido, otras personas han hablado de esos términos, ¿no? Y sí, hay gente que es fiel a la nueva religión y hay gente que no es fiel, pero entre esos que no son fieles hay unos que son adversarios, enemigos. Entonces sí, una nueva fe tiene amigos y tiene enemigos y otros que son indiferentes. Prohíba Dios que queramos juzgar a una persona solo por el hecho de si cree o no cree en un sistema. No es este el objetivo, repito. Nada más para efectos de este discurso, supongamos, ¿no? Que hay unos que son a favor, otros que están en contra del nuevo mensajero de Dios. Como una especie de buenos y no buenos, ¿no? O como ustedes quieran llamarlo. Unos que creen en el mensajero de Dios que acaba de venir, otros que no creen. Vaya, ahora dejemos esto un ratito. Vamos a otro tema que también existe especialmente en el Evangelio, ¿no? En la Biblia. Hay en el mundo, ¿no? Hay miles o millones de pastores, sacerdotes, escritores, pensadores, tiktokeros, los que manejan canales en YouTube, políticos, líderes en general y de pensamiento, ¿no?
que estos líderes, estos personajes que creen conocer cosas, citan los escritos sagrados, como en este caso de aquí de El Salvador, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Citan la Biblia para demostrar que el pensamiento de ellos es el verdadero, que la iglesia de ellos tiene la razón. O sea, como que la verdad la tienen secuestrada y está en manos de ellos. Entonces, para toda esta gente, o sea, esas millones de pastores, de escritores, pensadores, tiktokeros, políticos, líderes en general, si tú le hablas que hay un tal Bahá'u'lláh que ha fundado una nueva fe, inmediatamente casi todo, la mayoría de ellos te van a decir que se trata de un falso profeta. Pero ahora ustedes juzguen, ¿quién es un falso profeta? Bahá'u'lláh, que es un ejemplo de vida, ejemplo de escritura sagrada, ejemplo de leyes acertadas y correctas, ejemplo de efecto positivo en la vida de sus seguidores y de la humanidad, o esos señores que andan gritando en el mercado cualquier cosa que se les viene a la mente. Entonces hay que tener cuidado, pero no con Bahá'u'lláh, sino con esos señores que se hacen pasar por pastores y pensadores y poseedores de la verdad, ¿no? Y que no permiten que uno se acerque, por ejemplo, a Bahá'u'lláh. Veamos si Guillermo nos ayuda con versículos bíblicos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ok, yo me pregunto, esas tantas iglesias, tantos que gritan en las calles, ¿no? Que véngase a Jesús aquí, Jesús allá. ¿Qué fruto han dado? Su único fruto es el carro que compran, ¿no? A veces el nivel de vida que lleva, muy fructífero, ¿no? Pero un cambio en la humanidad, Bahá'u'lláh sí ha logrado cambiar mi corazón, por ejemplo, ¿no? Cambia los corazones de las personas, convierte las personas inútiles en personas útiles, ¿no? Que trabajan para el bien. Vamos a ver este otro. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí también habla del lucero que muchos interpretan como Lucifer, Satanás, qué sé yo, ¿no? Pero que en realidad es la naturaleza baja del ser humano, ¿no? Que teniendo la posibilidad de estar en las alturas, cae, ¿no? Al materialismo. Ahora, comparen estos dos versículos bíblicos que hemos leído con estas palabras de Bahá'u'lláh, a ver qué tal, qué similitud le encontramos. Oh vosotros que sois necios, pero tenéis fama de ser sabios, ¿por qué os disfrazáis de pastores cuando interiormente os habéis vuelto lobos al acecho de mi rebaño? Sois como las estrellas que sale antes del alba y que,
aunque parece brillante y luminosa, descarría a los viajeros de mi ciudad hacia los senderos de la perdición. Bajaula. Aquí está hablando dirigido a los falsos profetas, ¿no? Me imagino, ¿no? Esta es interpretación mía, pero es válido, ¿no? Está hablando con esos que buscan en realidad intereses materiales, poder, dinero, etcétera. Buscan sobresalir de cualquier manera. Se disfrazan de oveja, pero en realidad son lobos. Estos son los falsos profetas, ¿no? A los que está hablando, que vienen a engañar al rebaño, ¿no? De Dios. Y que Bahá'u'lláh y también la Biblia lo compara con el lucero, ¿no? Con la estrella, que aparentemente es luminosa, pero que en realidad pues no tiene la luz que pretende tener, ¿no? Es interesante, correcto, cómo Bahá'u'lláh conecta, ¿no? A esos falsos profetas como lobos que están disfrazados de oveja para engañar a la gente y sacar algún tipo de provecho. ¿Algún comentario? Hay veces, Kurosh, ¿me escuchas? Sí, escucho. Hay veces lo que buscan algunas personas ni siquiera es el dinero, algunos de estos líderes, sino lo que buscan es el control, el poder sobre otros. Es algo que para... Una vez decía una pionera, explicaba de que aquí en Occidente, bueno, en esa época, ¿no? Hace mucho tiempo decía, todavía no se conocía como tanto la ambición por ser un líder espiritual, que es más fuerte en Oriente. Y que no solamente es de dinero, es el hecho de ser venerado por muchos. Es un tipo de ambición que enturbia la espiritualidad. Totalmente de acuerdo, Badí, y a veces es peor que dinero, ¿no? Porque el ego de uno se eleva tanto que, ¿no? A mí me están haciendo caso 10,000 personas, ¿no? Entonces sí, han hecho muchas maldades con ese objetivo de tener la atención de la gente, ¿no? De la feligresía. O sea, de ser a su iglesia o como se llame, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver. Ajá, sí, adelante. Bueno, tanto Cristo en la cita que vimos, la cita bíblica, como Bahá'u'lláh hablan de pastores y lobos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con lobos, especialmente disfrazados de pastores. Y esto también tiene relación con, bueno, lo que quiero decir, la función de un pastor es cuidar. Pastor de ovejas, ¿verdad? Cuidar y mantener unidas a las ovejas. ¿Qué hace un lobo? Las dispersa. Entonces, es muy interesante la analogía que usan los escritos sagrados en cuanto a lobo y pastor, porque uno tiene que tener verdaderamente discernimiento para distinguir quién es un buen pastor y quién es un lobo disfrazado de pastor. Y eso se ve, ese fenómeno se ve en realidad en el mundo sin hacer alusión a nadie en especial, en particular,
Pero el momento que uno ve la dispersión del sectarismo, el cisma en las comunidades religiosas, a pesar de que hay mucha gente que dice que son pastores, ¿qué dice a nosotros? Ahora, esto por un lado, por otro lado, verdaderamente el buen fruto de la revelación de Baha'u'lláh es unir. Y no unir solamente el rebaño cristiano dentro de sus propias ovejas, o el rebaño musulmán, o rebaño judío, rebaño budista, sino que toda la humanidad. O sea que es una tarea muy, muy unificadora, y que uno verdaderamente tener discernimiento puede ver y distinguir entre esos dos fenómenos. Gracias. Ese término que acaba de mencionar, Parviz, no se me había ocurrido, ¿no? Que los pastores han dispersado, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? ¿Cuántas sectas cristianas hay? Tal vez al principio eran católico, protestante, ortodoxo, uno que otro. Pero gracias a esos a esos pastores, han dispersado el rebaño en 10,000 sectas, ¿no? Y eso es algo que hace el lobo, no hace el pastor. Bonito concepto, no sé si así lo entendí yo, ¿verdad? Héctor. Gracias. Por eso Baha'u'lláh nos ha traído el principio de la libre investigación de la verdad, precisamente por los males producidos por los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces ahora la responsabilidad es de cada persona. Cada persona tiene la responsabilidad de investigar por su propia cuenta, sin necesidad de escuchar a un líder. Así que es una gran autoridad que le da a cada persona, pero también grave responsabilidad, ¿verdad? Que no se debe confiar por lo que cualquiera le dice, sino buscar la fuente de la sabiduría, que es la palabra sagrada, ¿verdad? Gracias. Sí, Héctor, sí, desgraciadamente lo que tú dices es correcto, ¿no? Que hoy es época de que cada quien investigue, lea, porque tenemos suficiente inteligencia para entender, discernir, distinguir, pero hay muchos que todavía no lo saben, ¿no? Esto es lamentable, ¿no? Que hay muchos que todavía prefieren ir a preguntarle a un pastor o a un sacerdote, mire, hay unos que se llaman Bahá'ís, ¿qué opina usted? No, eso es satánico, vaya, entonces ya no, en mi vida vuelvo a ir a una reunión Bahá'í. O sea, no piensan con su propio entendimiento, con su propio discernimiento, ¿no? Todavía no saben que tienen que ser ellos los que decidan, no otra persona en lugar de ellos. Desgraciadamente existe todavía, ¿no? Bueno, no sé, si alguien quiere decir algo, simplemente me interrumpe, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos históricos de los fieles y los infieles, o de los opositores, digamos, los que se han opuesto al mensajero de Dios, ¿no? La historia religiosa está llena de esa persecución, ¿no? Que han hecho del mensajero, con el mensajero de Dios y sus primeros seguidores, ¿no? La noción de herejía se ha utilizado para definir, para justificar ciertas persecuciones. Es decir, cuando recién aparece una nueva religión, los de la religión prevaleciente
los tildan o los acusan de herejes, infieles, como para justificar su matanza, su eliminación. Con el tiempo, los que eran herejes ya se convierten en los fieles a medida que esa fe agarra fuerza. Los que eran herejes hoy ya son los buenos y ya los demás se convierten en herejes, ¿no? Porque es un círculo que no termina de dar vueltas. Entonces, hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando vino Cristo, los primeros cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano, por los judíos y por otros pueblos, ¿no? A menudo los acusaban de herejes y de ateos y de socavar la autoridad del Imperio Romano, ¿no? Digamos, en ese tiempo, esos primeros cristianos eran, para decir de otra manera, los buenos de la película, y los que los oprimían eran malos, ¿no? Obviamente, porque estaban luchando contra la fe de Dios. O por ejemplo, cuando vino Moisés, ¿no? Entre los que después se llamaron judíos, tuvieron que hacer un éxodo porque ellos estaban en Egipto, ¿no? Y estaban en Egipto desde el tiempo de Jacob y José, ¿no? Que hubo hambruna y se fueron a Egipto y ahí se quedaron. Pero ahí habían sido esclavizados, ¿no? Eran los, digamos, la minoría discriminada en Egipto. Entonces, hasta que vino Moisés y los sacó de ahí. Pero ese éxodo de Egipto hacia Israel significó mucha opresión, ¿no? Mucha oposición, mucho sufrimiento, ¿no? Para los judíos. Entonces también en ese tiempo, en ese momento, Moisés y los judíos eran los escogidos de Dios y los demás eran los enemigos, ¿no? O sea, así era, ¿no? O por ejemplo, cuando viene en Persia, aparecen el Bab y Baha'u'lláh, pues el Bab, Baha'u'lláh y sus seguidores eran los oprimidos y seguimos siendo oprimidos, ¿no? Mataron, martirizaron al Bab, exilaron a Baha'u'lláh y han martirizado más o menos 20,000 personas en todo ese tiempo. Quién sabe si será, digamos, una cifra exacta o con cierta aproximación, ¿no? O por ejemplo, cuando se presentó Muhammad en Arabia, Muhammad tuvo dos tipos de enemigos. Primero tuvo enemigos de afuera, los que eran ateos y de otras religiones, ¿no? Pero después aparecieron unos enemigos que eran sus propios seguidores, ¿no? Ustedes ya hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Que los legítimos seguidores del legado de Muhammad eran los chiitas, que son ahorita los que están en Irán. Pero en ese tiempo eran los legítimos herederos del legado de Muhammad, perdón. Y los sunitas también eran musulmanes, seguidores de Muhammad, solo que no aceptaban a los 12 imanes. Entonces, entre esos dos bandos hubo guerras y estos sunitas lograron asesinar casi a todititos los imanes que eran legítimos herederos de Muhammad. Entonces, en el caso del Islam, los peores enemigos no vinieron de afuera, sino que eran de adentro, ¿no? Ese es en caso de... Entonces, hay una segunda etapa de pleitos y de guerras y de ¿cómo se llama? De rivalidades que ya no son de los supuestos fieles con los supuestos infieles, ¿no? De los amigos de Muhammad o de Cristo contra sus enemigos.
sino que es ahí mismo, es una lucha de poder adentro de la misma religión, y que eso sí ya no entra en esa categoría de fieles e infieles, o buenos y malos, ¿no? Como lo quieran llamar. En la historia de la religión ha habido luchas o defensas legítimas, por un lado, ¿no? Que ya mencionamos arriba. Por ejemplo, Imam Hussein, el tercer sucesor de Mahoma, Muhammad, fue martirizado de una forma trágica, nefasta, ¿no? De parte de los musulmanes de otra secta, sunitas. Pues, Imam Hussein hizo una cierta resistencia legítima, ¿no? Defender ante los enemigos de la fe de Dios. Esas luchas, esas defensas eran legítimas. Pero hay otras luchas en todas las religiones que no son legítimas, o sea, no son lo que tradicionalmente llamamos entre los fieles y los infieles, ¿no? Entre los buenos y los malos de la película, sino que, por ejemplo, en el cristianismo hubo una inquisición en España, ¿no? En los siglos XV, XVI, hasta como 19, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esos señores de la fe católica? Mantener la ortodoxia católica vigente. Y eran poder entre una corriente y otra corriente, entre una secta y otra secta, entre unos cristianos y otros cristianos, entre unos de los seguidores del que trajo la unidad y la paz contra otros seguidores de ese mismo que trajo la unidad y la paz, ¿no? O no digamos la Santa Inquisición, que eso fue a nivel de Europa, ¿no? Que era un tribunal católico durante toda la Edad Media, más o menos. La Edad Media está entre los años, el siglo V y el siglo XV, si mal no recuerdo. Entonces, durante toda la Edad Media existió esa institución de la Santa Inquisición en Europa, ¿no? ¿Qué hacían? Perseguían a los que ellos consideraban herejes, ¿no? Cualquiera que no comulgara con su pensamiento, lo acusaban de cualquier cosa y lo mandaban matar, ¿no? Eso no es la lucha entre los buenos y los malos, no los fieles y los infieles, no, esa es lucha de poder dentro de la misma fe. ¿Pero por qué? Porque ya le pasó el tiempo a esa fe, ¿no? Todo eso que están viendo, la Santa Inquisición y la Inquisición en España, y por ejemplo, la separación de los protestantes y los católicos y la guerra entre ellos, la guerra de la religión, ¿no? En Europa, más o menos por el siglo XVI, por ahí. Tal vez 1 millón de cristianos, seguidores de Cristo, se mataron entre sí. Católicos y protestantes persiguieron y maltrataron mutuamente, acusándose mutuamente de herejes. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando ya ocurre un fenómeno así, ¿qué quiere decir? Que el tiempo de esa religión ya caducó. Porque en lugar de curar
la herida, en lugar de ponerle bálsamo, le está poniendo sal a la herida. ¿No les parece? Es decir, cuando la fe de Cristo, que dijo, si te golpean esta mejilla, ofrece la otra, cuando esa fe se matan entre sí 1 millón de personas por reclamar quién tiene la razón, entonces tú te das cuenta de que esa fe ya caducó. Ya es como tú compras no sé, un detergente, un jabón para limpiar y guardas el jabón 3 meses y cuando lo sacas ya el jabón ya no sirve, ¿no? Comienzas a lavar tu mano, te lo ensucia, ¿no? Te lo infecta en lugar de curar. O por ejemplo, ahorita, ¿qué está sucediendo? Mis compatriotas en Irán son de la secta chiita, que en los tiempos de Muhammad eran los buenos de la película, los agraviados, ¿no? Los que fueron martirizados, maltratados por los malos, resistieron y salvaron una serie de situaciones espirituales, ¿no? Ahora, esos señores que eran los buenos de la película, hoy están luchando contra Israel. ¿Y quién es Israel? El que era en vida era pueblo de Dios, ¿no? Ninguno de los dos bandos está tras los intereses de la fe de Dios. Tal vez lo pueden usar como discurso, pero no son problemas territoriales, de odio, de prejuicio, como quieran llamarlo, ¿no? Pero ninguno es de Dios que quiera luchar contra el que no es de Dios. Y ambos un día fueron de Dios, ¿no? En días diferentes. No es una lucha entre los buenos y los malos, como ellos mismos lo pintan. O por ejemplo, yo he visto un montón de videos de TikTok, de YouTube, de donde sea, ¿no? Donde venden ese concepto, ¿no? De que, dicen, solo falta no sé qué cosa y ya Dios libera a Israel o libera a los musulmanes o qué sé yo, ¿no? Cada uno lo interpreta a su modo, ¿no? Seguramente que a Dios le interesa salvaguardar algunos intereses, ¿no? De hecho, es el plan mayor de Dios, ¿no? Que no es exactamente el tema de hoy. Pero, por ejemplo, lo que Dios quiere salvaguardar seguramente son los lugares sagrados bahá'ís en Israel, ¿no? En Haifa, Israel. Sí, sin que esto significa quién es bueno y quién es malo. No estoy hablando de que por eso yo estoy a favor de uno o de otro, ¿no? ¿Quién sabe? Pero esos intereses sí tienen que ser salvaguardados. Pero decir que Dios apoya a un bando porque 3.500 años atrás fueron los buenos de la película, fueron el pueblo de Dios, yo no creo pues que sea cierto eso, sino que los intereses de Dios hoy en día son otros. O decir que, por ejemplo, como hace 1400 años los musulmanes chiitas eran los fieles, los agraviados, los buenos. Entonces hoy sí, que tiren la bomba hacia arriba y va a caer a los judíos, ¿no? O sea que automáticamente Dios los va a ayudar para aniquilar al otro.
no es así, ¿no? No es así. No puede repartir bombas y misiles a diestra y siniestra porque hace 1400 años eran ellos los buenos de la película y que no eran ellos, eran sus antepasados que iban con la fe de Dios. Y hoy ellos no van con la fe de Dios, que es la fe Bahá'í. Entonces tú no puedes venir a repartir bombas en el siglo XXI, cuando en el siglo 6, 7, tus antepasados, no tú, eran los pueblos que le ayudaron a Dios. Hoy quien representa a Dios es Baha'u'lláh. Y quien usa el sistema de Baha'u'lláh o quien apoya el sistema de Baha'u'lláh, sea su seguidor o no, pero si apoya esto, este es el que está haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué toqué este tema? Porque hay una dualidad un poco ridícula actualmente en la sociedad. ¿Qué quiere decir esta? Así yo le puse así dualidad ridícula, ¿no? Porque así me parece a mí, que tú vives en El Salvador o en Ecuador o en Perú y eres un cristiano, no ni judío ni musulmán. Entonces, resulta que la mitad de esta gente que vive aquí, por ejemplo, apoya a Israel, dice que va a ganar Israel y que es el pueblo de Dios. Y la otra mitad, el otro medio mundo, es enemigo de Israel, se traga el discurso de que Israel es malo, satánico y está haciendo mal. Entonces como que la sociedad se ha dividido en una especie de Barcelona-Real Madrid, ¿no? Que la mitad de la gente va con un equipo, la otra mitad va con el otro equipo, y no importa si fue penalti o no lo fue. Para estos sí lo fue y para los otros no lo fue, ¿no? Entonces, los que se interesan por estos asuntos han manipulado a la gente y han logrado que unos apoyen una causa y otros apoyen la otra causa, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, yo quisiera que abramos los ojos y que no caigamos en esa dualidad, ¿no? Porque ahí no hay buenos y malos, ¿no? No hay buenos y malos, pero la guerra es mala. Quien la provoque, o la razón por la que la provoque, eso hay que tener en cuenta, no ponerse a rezar por un bando por la cuestión de Real Madrid-Barcelona, ¿no? Por el prejuicio infundado que nos han metido en la cabeza, ponernos a simplemente defender una de las causas y hacer discusiones en las redes sociales, ¿no? Cualquiera que provoque una guerra o apoye una guerra, eso está mal. Entonces, hay que eliminar el prejuicio, ¿no? Porque son prejuicios infundados. Ya vimos en otra reunión que los polos iguales se repelen, ¿sí se acuerdan, no? Los que estuvieron presentes. Los polos iguales se repelen. Si ahorita el pueblo chiita y el pueblo judío se repelen, es porque en muchas cosas son iguales. En sus buenos tiempos eran iguales en las leyes, ¿no? En muchas leyes. Eran muy parecidos. Y hoy son iguales en ansias de poder. Así que
Este es mi aporte. No sé si hay alguien que tiene alguna opinión, adelante. ¿No? Entonces, lo que yo quiero decir es como he querido exponer la actitud del típico musulmán y el típico judío hacia este asunto, ¿no? Pero en realidad la fe Bahá'í no apoya ninguna causa de guerra, ¿no? Ni toma partida, ni toma, ni activa ni inactivamente, no toma, ¿cómo se dice? Preferencia por un bando en la política y en la guerra. Totalmente ajeno a la guerra, ¿no? La fe Bahá'í. Totalmente, así se dice, ¿no? Ajeno a lo que es la guerra. Pero yo quise aclarar estos puntos porque yo voy al trabajo y de repente el compañero me dice, mira, y fulano, cómo mandó bombas aquí, allá, defendiendo claramente a uno de los bandos, ¿no? Y otro me dice, mira, pero tal cosa, y defendiendo al otro bando. ¿Y qué tenemos nosotros que estar dividiéndonos en bando uno, bando dos? ¿Qué interés puedo tener yo, no? Exacto. Exacto. Yo así recibo la guerra bastante. Es mala y quien la haga, ¿no? Exactamente, así lo veo yo. Y no hacerle caso, ¿no? Porque nosotros los bahá'ís, tal vez hoy para aclarar toqué este tema, pero en realidad no trabajamos en fomentar diferencia entre ningún pueblo y otro. Yo sé que lo hay, punto, y va a seguir matando gente, seguramente, ¿no? Pero ese no es nuestro fuerte, ¿no? Donde nosotros estemos desempeñando nuestras labores. Por cierto, para los que viven aquí en El Salvador, pues volver a hacer la publicidad el día 27 vamos a tener en la sede nacional. Ahí lo siento por los amigos de Chile, Perú, Ecuador. Vamos a tener una hogareña, pero presencial, acerca de la paz. O sea, ya no la guerra y la discordia como en esta reunión, sino que acerca de lo contrario de esto, ¿no? La paz. Va a estar interesante, pienso yo, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, los amigos de Sudamérica ya pueden ir comprando sus boletos. Sí, y venirse. Faltan 20 días, pueden tomar la visa, el boleto, sí, tiene razón. Bueno, sí. Ajá. Sobre el tema de, ¿cómo se llama? Los líderes religiosos. Yo encontré unos escritos de Baha'u'lláh. Que comienza hablando de el papel de la religión, de la verdadera religión en la sociedad, que es como una autoridad moral, ¿verdad? Una fuerza espiritualizadora, una fuerza moralizadora para la paz y justicia y amor. Entonces, pero por la razón de los dogmas y supersticiones que han inculcado ciertos líderes religiosos en las mentes de la humanidad y que han impedido el desarrollo de la civilización, Baha'u'lláh responsabiliza a los líderes religiosos que han hecho estos, porque no tampoco tenemos nosotros ni nada contra líderes religiosos, ¿no? Sino que invitamos a que abramos las mentes y los ojos, así como dijo Cristo, para distinguir entre el pastor y el lobo. Entonces, dice Baha'u'lláh
que los líderes religiosos en toda época han impedido a la gente alcanzar las orillas de la salvación eterna, por cuanto sostienen las riendas de la autoridad en su poderoso puño. Algunos por ambición de poder, otros por falta de comprensión y conocimiento, han sido la causa de esta privación de la gente. Por su sanción y autoridad, todos los profetas de Dios han tenido que beber del cáliz de sacrificio. Veamos cuando vino Cristo, ¿quiénes se opusieron? Fueron los líderes religiosos, ¿no? Entonces son los primeros en oponérsele al enviado de Dios y privar a la gente. Pero ahí después voy a leer otra cita de Baha'u'lláh sobre el papel, o sea, si desempeñan su papel, bueno, en el pasado, porque ahora ya Baha'u'lláh, en la fe Bahá'í ya no hay líder religioso, pero Baha'u'lláh también elogia a los líderes religiosos que hacen bien su papel. Ya voy a leer una cita también. Dice en una alocución al clero de todas las religiones, Baha'u'lláh advierte sobre la responsabilidad que tan descuidadamente han asumido en la historia. La responsabilidad que tan descuidadamente han asumido en la historia. Porque, o sea, nadie les dio esa autoridad. Sois iguales que un manantial. Esas son palabras de Baha'u'lláh. Si cambia, así cambiarán los torrentes que fluyen de él. Temed a Dios y contaos con los devotos. De igual manera, si el corazón del hombre se corrompe, sus extremidades también se corromperán. Y similarmente, si la raíz de un árbol es corrompida, sus ramas y sus renuevos y sus hojas y sus frutos serán corrompidos. Y luego habla en estos términos. Eso también es cita de Baha'u'lláh. Aquellos teólogos que están realmente adornados con el atavío del conocimiento y poseen un buen carácter, son verdaderamente como la cabeza del cuerpo del mundo y los ojos de las naciones. Qué elevado, ¿no? Si verdaderamente desempeñan su papel. Entonces, es para poner en perspectiva y también es una invitación de que nosotros abramos nuestras mentes y no sigamos ciegamente a nadie, sea un líder religioso o cualquier persona, porque, y ese es parte del principio de como se mencionó, la libre búsqueda de la verdad, y también el otro principio de la fe que tiene que ver con la armonía entre la fe y la razón, la religión y la ciencia. Todo está relacionado. Entonces, la humanidad, Baha'u'lláh, ha venido para una era de madurez que recién comienza. No quiere decir que ya somos maduros, pero recién comienza. Entonces, las enseñanzas están dirigidas a una era de madurez. Y la madurez de pensamiento ya no admite aceptar y obedecer ciegamente dogmas. Eso no es madurez. Entonces, todo esto es para verdaderamente ser seres pensantes y
y analíticos. Si alguien nos dice algo, pensarlo, porque Dios nos ha dado el poder de pensamiento y el poder de análisis para evaluar las cosas y distinguir el bien del mal. Solamente gracias. Qué maravilloso, gracias. Muy, muy interesante. Para mí fue bastante interesante y novedoso. Yo me acuerdo que leí, pero no recuerdo en qué documento. Ojalá encuentre dónde. Está en esto. No, estoy hablando de lo que voy a decir. Sí, está bien, está bien. Esta publicación de la Casa Universal de Justicia contiene un resumen de todo esto. Se llama Baha'u'lláh. Ok, no, yo recuerdo, leí, no esto, sino que leí otra cosa que había escrito Baha'u'lláh. Baha'u'lláh, yo leí en un documento, lastimosamente no recuerdo en cuál, que decía que de no haber sido por el clero chiita musulmán, el Bab y Baha'u'lláh en cuestión de 2 años hubieran convertido todo Persia en Bahá'í. Algo así, no literalmente. Que de no haber sido por el clero chiita, el Bab y Baha'u'lláh hubieran tardado 2 años para convertir todo el país en sus creyentes. Entonces, eso se me quedó, ¿no? Hasta que hace unos 4 o 5 años estaba viendo esos videos que no me acuerdo en qué red social es que publicaban o mandaban videos. Y vi un video de un clérigo musulmán, de un sacerdote chiita, que dijo: de no haber sido por nosotros, ahorita todo Irán, todo Persia era Bahá'í. Es que al menos algo sensato dijo el sacerdote. Este segundo sí puedo dar fe porque yo lo oí, ¿no? Pero lo de Baha'u'lláh no les puedo dar la referencia de dónde lo leí. ¿Qué dicen? Interesante, ¿no? Bueno, si no hay más que decir, gracias. Gracias, Parvis, por el aporte. Gracias, Kurosh. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias a todos. Mucho gusto de haberlo visto. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo acá desde Lima, Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas